También preocupación existe por el aumento de hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales. Específicamente, Instituto Nacional, 4 profesores, entre ellos 3 mujeres, fueron atacados hace unos días, el miércoles, la semana pasada, por encapuchados dentro del recinto. Para profundizar sobre el tema, estamos aquí en el estudio con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo analizan? Hemos conversado muchas veces, hechos de violencia como este, lamentablemente, nuevamente el Instituto Nacional, 4 profesores, entre ellas 3 mujeres que son agredidos, no sabemos si son alumnos, quiénes son, que ingresan incluso con artefactos incendiarios. ¿Cómo están viendo ustedes la situación? Bueno, esto es gravísimo. La violencia, cualquiera sea su motivación, obviamente no es algo que deba ser parte de las comunidades escolares. Eso es evidente. En un establecimiento educacional lo que debe primar es la buena convivencia, la educación, la formación de jóvenes. Pero nosotros, tal como tú lo dices, Andrés, hemos venido alertando desde hace tiempo de esto. Yo diría que años. Este es un tema que va creciendo, ha ido creciendo, empezó, bueno, no sé, hace algunos años, 10 años más o menos, nosotros empezamos a alertar que habían preocupantes indicadores de violencia, de mala convivencia. Y lamentablemente el tema ha ido increciendo. Y hoy día asistimos a esta situación como la que tú describes del Instituto Nacional, a situaciones de agresiones muy duras contra docentes en distintas partes del país y hasta suicidios. O sea, nosotros hemos tenido 2 terribles casos que nos han realmente quebrado como emocionalmente. Más emblemático el de Antofagasta. Emblemático el de Antofagasta y el de Molina recientemente, claro, un colega que también tomó la decisión por un caso parecido al de la colega Catherine Yoma. Entonces, hay distintas situaciones que hacen hoy día que la convivencia escolar y el trabajo docente sea extremadamente complejo, difícil y muy agobiante. Mario, lo hemos conversado otras veces, incluso la semana pasada o antepasada salían cifras. Hoy día lo difícil que es contratar profesores, encontrar profesores que quieran trabajar en aula. El déficit de profesores en el sector, sobre todo público, es bien llamativo. Creo que era cercano a un 30% de déficit, porque definitivamente hoy día trabajar en un aula con el nivel de remuneraciones, con el nivel de estrés, o sea, hoy día ya muy pocos están dispuestos. ¿Cuántos profesores al final le entregan su vida completa a trabajar dentro de un aula de clases? Muchos quizás al cuarto o quinto año dicen, ¿saben qué más? Esto no es lo mío. Hay estudios que muestran que el porcentaje de deserción al 5.º año de ejercicio docente, es decir, un profesor joven que recién empezó a trabajar, antes del 5.º año, deserta un porcentaje muy importante, más del 30%. O sea, uno de cada 3, podríamos decir. Exactamente. Desertan, dejan de trabajar, buscan otra actividad económica para mantenerse, y son bien cotizados en otras áreas editoriales, donde la formación docente, digamos, profesional es importante y tienen en ese sentido ofertas. Pero es un síntoma que yo creo que es muy duro. El porcentaje de licencias médicas, por razones además de salud mental, razones psicológicas, ha aumentado muchísimo. El estrés, el agobio laboral que se siente en nuestra profesión es hoy día muy grande. Y claramente hay una proyección a los próximos años a que va a haber déficit de docentes si esto no se corrige, porque va a haber menos interés por estudiar pedagogía, no por falta de vocación en el ejercicio profesional, sino porque las condiciones laborales y las condiciones de trabajo son extremadamente duras. Mario, en este mismo sentido, claro, uno también te pregunto por el análisis que haces tú de los colegios, de estos colegios emblemáticos, porque claro, aquí también hay mucho argumento político, que aquí la caída de los emblemáticos, los peores resultados tienen que ver con la selección. Pero también hay otros que te dicen, ojo, también la violencia ha sido un elemento importante. El tema de que hace mucho rato, hace 15 años, venimos hablando de violencia sistemática en algunos colegios, y eso ha sido uno de los principales elementos para que, lamentablemente, estos colegios se empeoren el resultado. Muchos papás prefieren otro tipo de establecimientos. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, tú dices bien, por razones de motivaciones más bien políticas, de la contingencia política, estas pugnas gobierno-oposición, se hace mucho foco en los colegios llamados emblemáticos, que son 5, 6, 10 en el país, pero este es un problema generalizado. Ya, yo no quiero estigmatizar esos colegios, efectivamente hay conflictos específicos que tienen su cierta motivación política, porque a esta altura esos grupos de encapuchados violentistas, yo no sé si tienen motivaciones políticas. Entonces son más anárquicos. Son grupos muy antisistémicos, con los cuales en realidad cuesta mucho entender cuáles son efectivamente sus propósitos. Pero más allá de eso, la convivencia escolar en general está alterada, porque fíjate que yo tengo el reclamo de colegas de otros colegios que no son los llamados emblemáticos, que dicen, oye, pero aquí nunca ponen atención en que aquí también hay graves problemas, en que aquí también la convivencia está muy alterada, que se producen hechos tan graves como los otros, y sin embargo no llegan los canales de televisión, no hay foco. Y nosotros estamos tratando, sin dejar de atender el tema de los emblemáticos, que hemos estado con nuestros colegas, nos hemos reunido, hemos hecho muchas gestiones,
Y en parte este año fíjate que habían habido menos incidentes, se produjo este que es muy grave, no lo quiero minimizar ni mucho menos, pero en general había mejorado la situación de hechos de violencia en los colegios emblemáticos, había disminuido. Son colegios que todos los días están haciendo cosas muy interesantes también, están compitiendo en torneos deportivos con buenos resultados, están compitiendo en torneos de matemáticas, hacen muchísimas actividades pedagógicas y educativas de alto valor. Son colegios que a mi entender siguen teniendo una muy buena calidad académica y sin embargo se pone el foco en eso, pero sin minimizar lo grave, Claro. eso estaba diciendo, lo grave de lo que ocurrió, quiero decir que es un problema generalizado, la mala convivencia escolar, para lo cual estamos pidiendo nosotros políticas efectivas y estamos llamando también a la reflexión que qué nos está pasando como sociedad. Por un lado pedimos políticas efectivas, se está tramitando ahora un proyecto de ley en el Congreso que busca justamente abordar esta problemática de convivencia escolar, pero también la reflexión de qué nos está pasando como sociedad. También nos interesa como educadores llamar a la reflexión a la sociedad chilena, llamar a la reflexión a nuestros propios padres apoderados, muchas veces también causantes de violencia, en vez de tener el apoyo de ellos. En muchos casos se da que ellos aumentan la situación de violencia. Muchas de las agresiones de nuestros colegas son provocadas por apoderados y apoderadas. Entonces, nosotros creemos que hay un problema más de fondo, hay un problema en nuestra sociedad, pero eso no significa que en lo inmediato sí deban haber normas, cambios en la normativa, leyes, sanciones, que efectivamente hagan que estos hechos no queden en la impunidad, porque uno de los problemas más graves que está teniendo esto es que como hay impunidad, Claro. de alguna manera no hay disuasión y siguen ocurriendo estos hechos y a veces aumentando. Y también pasa, por ejemplo, el fin de semana creo que un reportaje en el diario La Tercera respecto a lo que está sucediendo en el Liceo Las Tarrias, comuna de Providencia, que ellos veían un aumento en el nivel de violencia, en hechos puntuales, pero que ellos decían muchos de los casos, muchos de los alumnos que eran al final, que se hacía obviamente, se hacía una investigación, venían de estos colegios, habían sido expulsados de otros colegios emblemáticos. En el fondo, ¿qué se hace con esos alumnos, por ejemplo, del Nacional o de otros? Sí, da lo mismo el nombre, pero claro, muchos dicen, se le expulsa, pero el Estado no puede dejar solo a ese niño, no puede dejar solo a esa niña, no puede dejar solo a ese joven, tiene que entregarle educación. Pero el problema es que se traslada ese problema o esa violencia a otro colegio. Efectivamente, el derecho a la educación tiene que ser para todos y todas. Claro. De hecho, en las cárceles hay colegios. Sí, pues. O sea, hasta las personas condenadas tienen que tener derecho a la educación y eso obviamente es un principio que nosotros defendemos. Pero justamente, mire, usted toca un tema muy importante porque a veces se cree que la expulsión es como la solución. Sí. Pero usted con la expulsión lo que hace es que traslada el problema. Yo tuve una cierta polémica con la alcaldesa de Providencia precisamente porque ella decía que iban a expulsar a todos los estudiantes confiscados. El problema es que se van a otros lados. Lógico. Hay Entonces, que atacar el problema de lo fondo. que está haciendo es justamente llevar el problema a otra comuna que a lo mejor no tiene la atención medios, mediática que tiene el alcalde de Providencia, pero que tienen los mismos problemas exactamente o a veces más graves. Entonces, el tema, a veces hay que tomar una medida como la expulsión. Sí, a veces la sanción es también educativa y es también formativa. Y hay ocasiones en que sacar al estudiante de una comunidad educativa donde ya tiene una relación tóxica, una relación totalmente alterada, incluso para el mismo estudiante es lo mejor, ¿ya? Pero, o sea, no solamente tiene la connotación castigo, Claro. a veces la separación de un estudiante, sino que a veces tiene una connotación también formativa. Y la sanción debe existir porque las personas tenemos que aprender a hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Y por lo tanto, la impunidad es muy mala cuando usted tiene, y eso ocurre mucho hoy día, usted tiene estudiantes que son absolutamente disociadores, que llegan a cometer acciones gravísimas, incluso algunas de ellas de tipo delictual, y como hay muchas dificultades, a veces cuesta que la sanción sea realmente efectiva. Y a veces pasa y va generando en los demás compañeros esa sensación de impunidad. Bueno, aquí tú puedes cometer hechos gravísimos y no tienes sanción o no pasa mucho o la sanción es muy leve. En ese sentido nosotros creemos que también eso debe regularse. En un cierto momento en nuestro país hubo como un excesivo proteccionismo, que poco menos que no se podía tocar. Y yo quiero insistir en esto como profesor. Muchas veces la sanción también educa a que tú aprendas a tener sentido de las consecuencias de tus actos. Que la sanción tenga un sentido. Que la sanción tenga un sentido y que tenga un sentido formativo y por supuesto que no se puede dejar a una persona sin derecho a estudiar. Ampliando un poco el espectro, tú hablabas de convivencia escolar, salud mental. Claro, los problemas de violencia, lo que estamos viendo en los colegios, es de amplio espectro, un análisis es muy, muy, muy amplio. Yo te lo preguntaba antes de entrar al estudio,
¿Cómo están viendo ustedes esta discusión que se ha instalado y algunas comunas que están disponiendo de eliminar el uso de aparatos celulares en los colegios en todo el horario escolar? Desde que entran hasta que salen, los niños no pueden sacar sus aparatos. Incluso a los profesores, obviamente como medida se le pide, por favor, ustedes tampoco. Incluso a los apoderados se les está pidiendo, cuando vayan a buscar a sus hijos, no usen los aparatos. ¿Cómo están tomando ustedes esos elementos? Incluso el ministro de Educación la semana pasada lo calificó un poco de medida un poco extrema. ¿Cómo lo ves tú? Porque es un elemento que cada vez va tomando más apoyo en diversas... Y es distinto tomarlo esto en un colegio privado que en un colegio público. La situación es completamente distinta. Así es, y ahí está el punto. Yo creo que la solución no es una legislación igual para todo el país. Yo creo que la solución o la manera adecuada de enfrentar esta situación es que cada comunidad escolar tenga la potestad de tomar la decisión que más se adecúa a la realidad y al contexto en que se desarrolla esa comunidad escolar. Cada colegio tiene su particularidad, hay distintos tipos de estudiantes, hay distintos tipos de cursos incluso, que tú dentro de un mismo colegio tienes distintas realidades. Y lo que pasa hoy día es que muchas veces hay exceso de centralismo en las decisiones. Y muchas veces se confía poco en las comunidades escolares. La propia comunidad escolar, sus directivos, su consejo de profesores debería tener la potestad de tomar la decisión y esa decisión ser respaldada por las autoridades. Que eso es lo que muchas veces nosotros sentimos los profesores, que no hay respaldo para las decisiones que se toman ahí en el mismo colegio. Es demasiado de arriba y jerárquica. Demasiado de arriba, demasiado normado todo, cuando lo que debiera estar normado es que las decisiones de los consejos de profesores, que somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos por qué estamos tomando determinadas decisiones, sabemos por qué de repente hay que sancionar, de repente hay que formar, de repente hay que dar otra oportunidad. Todo eso el Consejo de Profesores lo conoce perfectamente junto al cuerpo directivo y es ahí donde deberían radicar la mayoría de las decisiones que tienen que ver con esta materia. Y este elemento, por último, Mario, se nos acaba el tiempo, este elemento de los aparatos celulares, ¿es algo que ustedes están mirando con preocupación? ¿Es algo que tiene que atenderse? ¿Es algo que pueda ayudar a mejorar la convivencia? No tanto el tema quizás de la violencia que conversamos al principio, la convivencia, la salud mental de los jóvenes, de los profesores. Sí. Nosotros creemos que efectivamente a veces el celular utilizado libremente dentro de la sala de clase, por supuesto que afecta a los aprendizajes, por supuesto que afecta a la concentración, por supuesto que afecta el ambiente de aprendizaje que debe haber dentro del colegio y por lo tanto el profesor. Y el cuerpo directivo del colegio deberá tener en ese sentido facultades para decidir cuándo es necesaria una medida del tipo no se puede usar celular o a veces tú también ocupas el celular, ojo. De hecho en la pandemia, yo siempre cuento esto que es medio en broma, medio en serio, que antes de la pandemia nosotros decíamos, niño, apague el celular, y después de durante la pandemia tenemos que decir, niño, prenda el celular porque estamos en clase. Entonces, el tema es que, más que arreglar para el país todo como si cada lugar fuera exactamente igual, hay que entregar capacidad de decisión a los cuerpos docentes en los establecimientos educacionales. Empezaríamos a resolver muchos problemas si se confiara más en nosotros, si se tuviera más autonomía desde las comunidades docentes para tomar decisiones que muchas veces tienen que ver con la realidad específica del lugar y muy poco que ver con la realidad de las oficinas céntricas acá en Santiago. Mario Aguilar, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes por la invitación.